Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra inspirada. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea guiándonos en la recepción de tu palabra, que sea iluminándonos para poner por práctica tus llamados, tus amonestaciones, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, el día de hoy retomamos la enseñanza expositiva que hemos venido haciendo en el libro de Marcos. Tuvimos una temática libre el domingo pasado y hoy vamos a continuar ya concluyendo el capítulo 2 de este evangelio. Este ya es el sermón número 10 que estamos haciendo del evangelio de Marcos. Estamos en el momento histórico del ministerio público del Señor Jesucristo, que, como hemos visto, inicia a partir del encarcelamiento de Juan. El Señor se encuentra en la provincia de Galilea, pero desde allí su fama se extendía por toda la región. El Señor hacía señales, milagros, prodigios. El Señor autenticaba su autoridad ante los líderes judíos y hasta el momento el Señor ha llamado a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo. También las multitudes seguían al Señor a donde iba. Los escribas y fariseos iban perdiendo su lugar en el escenario, iban perdiendo su fama. Como veíamos, a causa de eso, pues había rivalidad de los escribas y fariseos hacia Jesús. La élite religiosa de Israel solo estaba ahí para encontrar algún motivo para acusar al Señor y para descalificarle. Pero el Señor había evidenciado claramente su autoridad, su poder sobre los demonios, sobre la enfermedad. Él es quien puede perdonar pecados, Él es el esposo de la iglesia, y su enseñanza y ministerio es radicalmente diferente a la de los escribas y fariseos. La gente podía ver eso. Ellos habían adherido muchas leyes, mandamientos de hombres que realmente eran una carga para las personas. Entonces estamos viendo que Jesús responde de manera clara, de manera práctica, a todas esas ritualidades externas añadidas y muestra el verdadero sentido de la ley. Hermanos, no sé si ustedes hayan tenido la experiencia de sentirse observados o vigilados por otros. Es incómodo saber que alguien está siguiendo todos nuestros movimientos, que está buscando tener argumentos para juzgarnos, pero a veces nos sentimos así. Así vemos que pasa con las grandes personalidades, ¿no? Los periodistas están ahí detrás de ellos, atentos a todo lo que hacen. Ellos no pierden detalle para encontrar algo escandaloso, algo vergonzoso que pueda acabar con su carrera. En realidad, como cristianos, hermanos, siempre estamos a la vista de todo el mundo, que por lo general está pendiente mirando qué cosas hacemos mal para, como dicen algunos, cogernos mal parqueados y caernos con todo el juicio. ¿No dice usted que es cristiano? Mire lo que estaba haciendo, ¿cierto? A muchos nos ha pasado. El punto es que no somos perfectos, hermanos. Hoy en día, con las redes sociales, es muy fácil espiar la enseñanza, la vida de otras personas. Basta con meterse ahí en el Facebook y mirar todo lo que están haciendo los demás. Hay personas que se dedican a ser espías de las redes sociales y están por ahí mirando a ver qué es lo que está pasando con las demás iglesias. Prácticamente hoy en día todos pueden tener una ventana para revisar, para espiar a otros. Algunos siguen a otros en las redes sociales y muchos
prácticamente se dan a eso, quieren publicar sus vidas, sus prácticas para que otros los vean y les aplauden. Y no escapamos de eso ni siquiera en el contexto de la iglesia local. Algunos creyentes equivocadamente se han enfocado en buscar lo malo, lo erróneo en los demás hermanos, o sobre todo en los líderes, y lo hacen para usarlo como excusa de su negligencia, como excusa para justificar pecados personales, para evadir la disciplina por sus propias faltas o sencillamente para tener la razón, para huir de la fe. Ellos actúan como agentes secretos que solapadamente se acercan a nosotros para conocernos, pero con el propósito de atacarnos en el momento preciso. Están como los lobos ahí esperando el momento para atacar. Estas personas por lo general tienen un concepto muy elevado de sí mismos, se consideran irreprensibles, incuestionables, son soberbios, son obstinados en su propia opinión y están confiando en este buen comportamiento para su justificación. Y de la misma manera tenemos aquí en el libro de Marcos a los fariseos. Como hemos visto, este era un partido entre los judíos. Ellos eran los puritanos, los separatistas, los más juiciosos a su propia vista. Ellos tenían su propia interpretación de la ley basada en la enseñanza de los rabinos. Entonces estaban pendientes de Jesús, de sus discípulos, mirando a ver qué estaban haciendo para tener algo con qué atacarlos. Ya lo hemos visto antes, mirando allá a Jesús que está cenando con los pecadores y ellos están ahí diciendo, ay, pero ¿por qué ustedes no están ayunando como nosotros? Están tratando de buscar algo y decir, nosotros sí somos santos, ustedes no. Están descalificando el ministerio del Señor. Y Marcos dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. El Señor se paseaba por los sembrados, iba acompañado de sus discípulos. Podemos imaginar un ambiente festivo, de gozo, de alegría. Pero detrás de ellos allá unos chismosos siguiéndolos, ¿no? Unos espías, iban ahí en puntitas siguiéndolos. Iban los paparazzi, los periodistas ahí mirando al famoso del momento. Vamos a mirar a ver en qué lo podemos agarrar. Eran los fariseos, a la expectativa. Para ese momento el grano estaba madurando, el proceso variaba dependiendo de la altura en que estuvieran los campos, y eso pasaba durante un periodo que se extendía hasta la primavera, hasta mediados del verano. En Mateo 12:1 dice que sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En Lucas vemos la forma en que lo hacían. Dice Lucas 6:1 que ellos restregaban con las manos el grano, lo sacaban y comían. Ahora, ¿era lícito esto? Pues, de acuerdo a Deuteronomio 23, quiero que vaya conmigo ese texto, Deuteronomio 23, los versículos 24 al 25, arrancar espigas sin recoger con la hoz estaba permitido. Mire lo que dice, yo voy a leer el versículo 24 y 25 de Deuteronomio 23, dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Ellos podían comer las uvas y las espigas que pudieran coger con las manos, pero no podían recolectar en un cesto. Eso era lo que se prohibía. La hoz era una herramienta, era como una lámina con un mango parecida a una guadaña. Entonces se cortaba y con una mano se cogía lo que se cortaba. Era para recolectar, o sea, era una herramienta de trabajo de recolección. Eso era lo que estaba prohibido. Se permitía arrancar espigas con la mano, pero no con la hoz, porque eso ya era recolectar. Y esta es parte de la justicia social que había en el tiempo, en Israel, en este tiempo. Era algo bonito porque ayudaba, era una manera de proveer para los pobres, para los necesitados. Ellos podían ir y coger, eso sí, con una restricción. No va a llevar el canasto, o sea, no va a llevar el costal, ¿sí? No, usted puede coger con las manos y puede comer. Entonces esa provisión de grano les quitaría el hambre. El Señor y los discípulos no estaban quebrantando la ley, ellos estaban haciendo lo que es lícito, incluso lícito en el día de reposo. Versículo 24 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira,
¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Es una acusación, es un ataque contra el Señor. Recordemos que los fariseos eran personas religiosas estrictas que querían cumplir la ley, que la palabra fariseo significa separatistas, separados de los pecadores, como ya decía, ellos eran los puritanos, los más estrictos, pero habían adherido una serie de formas, legalismos que la palabra de Dios no exigía. Ellos habían puesto su confianza en esos ritualismos externos para justificarse. Y una de las cosas que esos fariseos habían añadido era una serie de restricciones que iban a interponer en el día de reposo. Y aquí ellos reclaman al Señor porque de acuerdo a su cosmovisión, el Señor y los discípulos están quebrantando el día de reposo. Noten ustedes, no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a su propia idea de la ley, su propia interpretación. Ellos no se estaban apoyando en la palabra, ellos estaban apoyando en los rabinos de la época. Los rabinos tenían un catálogo de 39 trabajos principales subdivididos en muchas categorías menores. Y en esa óptica, arrancar espigas se consideraba para ellos como cosechar, y restregarlas tenía que ver con trillar. Entonces ahí están trillando y cosechando, era lo que ellos pensaban. Y aquí ellos están acusando a Jesús entonces de no guardar esa ley añadida. Para ellos en el día de reposo no se podía ni siquiera desatar un nudo. Imagínense esto. En el día de reposo no se podía desatar un nudo. Si una prenda se descosía, no se podía dar más de una puntada. Si una prenda se descosía. Es absurdo. Es absurdo. Incluso en el Sabbat no se podía caminar más de la cuenta. Los rabinos habían determinado el número de pasos que se podían dar en el día de reposo, 1999 pasos. En Hechos 1.12 se hace referencia a eso. Mire lo que dice Hechos 1.12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esta es la cultura judía, era lo que se consideraba, lo que se podía caminar en un día de reposo. 1 kilómetro, esa era la distancia que se permitía recorrer en un sábado. No se podía recorrer más distancia porque eso ya se consideraba un viaje, y ahí usted estaba quebrantando el día de reposo. ¿Dónde hizo eso la palabra? ¿Dónde se establece como una ley? No. Ellos habían establecido estas normas, pero el mandamiento solo restringía trabajar en el día de reposo. Las acciones comunes, ocasionales de la vida, como estamos viendo, no eran parte del mandamiento original. Vamos a ir al mandamiento de la ley de Dios en el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, el Sabbat era muy importante. Los israelitas recordaban que Dios descansó de su obra de creación el séptimo día, por lo tanto ellos debían descansar o cesar de sus trabajos. Había un castigo muy severo para que el que rompiera con esto, el que deliberadamente despreciaba ese día, sufría las consecuencias. Vaya conmigo a Números 15, del 32 al 36. Números, capítulo 15, en los versículos 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Noten ustedes que es el Señor el que da la orden, ¿no? Lo que tienen que hacer es esto: apedrear a ese hombre. Bueno, hoy en día somos muy ligeros con asistir al culto de adoración, ¿no? No pensamos que sea tan serio, tan importante, pero sí es así, hermanos. Así de serio como está aquí. Muera aquel hombre, merece la muerte por no congregarse. Fuerte. Mientras que el sacrificio diario para Israel era un cordero,
en el sábado se ofrecían 2 corderos. Eso está en Números 28, versículo 9 y versículo 19. Lo pueden leer en sus casas. Y en ese día las 12 tortas de pan eran colocadas sobre la mesa en el lugar santo. En el tabernáculo estaba el lugar santísimo, el lugar santo. Entonces se colocaban en el lugar santo esas hogazas de pan. Para los rabís de la época, arrancar espigas de grano entonces llegó a ser considerado como el trabajo de cosechar, y para eso el Señor pues muestra aquí, revela su autoridad, y el Señor para responder presenta 2 razones. En primer lugar, David y su séquito. Marcos 2:25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? El Señor Jesús les demuestra su ignorancia de las Escrituras. ¿Ustedes no saben esto? ¿No conocen esto? ¿Son tan sabiondos y no saben esto? Si ellos pretendían que dominaban la ley, debían recordar ese momento histórico, y eso está declarado en 1 Samuel capítulo 21. Lo que el Señor les cuestiona es que si ellos se jactan de conocer la ley, deben también saber que la misma ley permitía pasar por alto sus restricciones ceremoniales en caso de necesidad. Versículo 26 dice: como entró en la casa de David, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. En ese momento David y Jonatán habían confirmado las intenciones de Saúl. Saúl quería matar a David, ¿cierto? Ustedes recuerdan ese escenario. Entonces David huye a una ciudad que se llama Nob, al norte de Jerusalén, que era conocida como la ciudad de los sacerdotes. Eso está en 1 Samuel 22:19. Aquí es importante hacer un paréntesis para explicar las palabras en Marcos en cuanto al sumo sacerdote. El pasaje dice: como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote. Pero en 1 Samuel 21:1 se habla de Ahimelech. Entonces algunos sugieren que aquí hay una inconsistencia, que o Jesús dicen, o equivocadamente dicen esto, que Jesús o Marcos se equivocaron, pero no es así. Ahimelech es la persona que sería muerto, asesinado más adelante por Doeg, que era un edomita. Él era sacerdote, pero Abiatar era su hijo y era también sacerdote. Incluso él estaba ahí en el momento en que todo este escenario se dio. Recordemos que después que Ahimelech ayudó a David dando los panes de la proposición, que es lo que pasa acá, y le da también la espada de Goliat, fue llamado por Saúl y acusado de conspiración. Después Saúl dio la orden de matarlo a él, a toda la casa de su padre y a los sacerdotes, y como los siervos de Saúl no querían matar al sacerdote, a los sacerdotes, Saúl pidió a Doeg que lo hiciera, y asesinaron a 85 hombres, y también pasaron a espada toda la ciudad con los niños. Entonces, después que Saúl matara a todos los sacerdotes, él se escapó y se fue con David, y David lo protegió. Entonces, se habla de Ahimelech y su hijo Abiatar, ambos son sacerdotes. Al parecer Abiatar estuvo presente ahí, como decía, cuando sucede esta escena del pan que se le da a David, y después Abiatar llega a ser sumo sacerdote. Por eso se llaman indistintamente, o Marcos y el Señor Jesús se refieren a Abiatar. Entonces, Marcos hace referencia al sumo sacerdote que participó, que presenció el momento histórico y que continuaría en el sacerdocio después de la muerte de su padre. Entonces, en la ciudad de Nob estaba el tabernáculo, volviendo al mismo punto, y había ahí en el lugar santo el pan de la proposición. ¿Qué era ese pan de la proposición? Levítico 24, del 5 al 9, dice lo siguiente: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces eran 12 panes, representando cada uno a las 12 tribus de Israel. Estaban sobre una mesa, la mesa era de madera de acacia, recubierta de oro puro, rodeada de una moldura de oro con 4 anillos de oro.
uno en cada esquina, y habían unas varas que atravesaban los anillos para poder transportar esa mesa. Esta mesa con los panes estaba ubicada en el lugar santo, como ya les decía, antes del altar del incienso. Esos 12 panes solo podían ser comidos por los sacerdotes cada día de reposo. O sea, se reemplazaba por nuevos panes, y esos que se habían reemplazado, que se habían quedado ahí, se comían. Entonces había nuevas hogazas de pan, panes frescos y calientes. Primera de Samuel 21:6 dice eso. Los panes eran como una especie de ofrenda a Dios. La mesa del pan en el tabernáculo simbolizaba al Señor, que es la fuente de sustento diario para todo el pueblo elegido, la comunión constante del pueblo con su Dios. Eso era lo que simbolizaba. Entonces había una necesidad. David huyéndole a Saúl porque Saúl lo quería matar. David llega a Nob, encuentra el tabernáculo, tiene hambre, y él llega ante el sacerdote Ahimelech y le dice algunas cosas, pero entre esas cosas dice, 1 Samuel 21, 3 y 4, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. Como podemos ver, el sacerdote Ahimelech no le da simplemente los panes, sino que pregunta a David si los criados se han guardado, si al menos se han guardado de mujeres, si eran impuros o puros, y eso muestra que hubo un requisito para participar, la consagración del Señor. Entonces, en esta ocasión, esto no fue un pecado porque ellos no estaban impuros, eran aptos para participar de lo santo. 1 Samuel 21, 5 y 6, sigue diciendo. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces los panes le fueron dados a David para saciar, para suplir su necesidad. Si David, siendo el tipo de Cristo, siendo el rey escogido que apuntaba al rey prometido, cuando tuvo necesidad de comer el pan del lugar santo en el tabernáculo, lo comió, entonces, pues mucho más Cristo, quien es el Señor y quien es el cumplimiento de todo lo tipificado. Más aún cuando no está quebrantando ningún mandamiento. Entonces aquí también vemos que en el tiempo de David la ley pudo ser flexible ante la necesidad humana. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. El punto que conecta aquí con esto es el hambre de los discípulos y Jesús en relación a David y sus acompañantes, el hambre que ellos tenían también, quienes le servían al Dios vivo. Y el contraste está entre David y Jesús como superior. El mismo tabernáculo era sombra o figura del cumplimiento que iba a ser Cristo. Cristo, quien es el proveedor de su pueblo, dueño de todas las cosas, quien ha establecido su santuario, tiene el derecho de hacerlo. Y es una situación de verdadera necesidad. También hay una diferencia entre el pan y el trigo. Uno es el pan del tabernáculo y otro el trigo que está en los sembrados, que ni siquiera está horneado. David, siendo inferior a Cristo, comió de los panes del tabernáculo, mientras Jesús y sus discípulos comieron de los sembrados. Estaba por fuera, no estaban en el lugar santo, no estaban en el templo, no pan sagrado, sino grano común. ¿No era más considerable y censurable que David hubiera comido del pan sagrado del tabernáculo y sin embargo se le permitió? Y si se le permitió, ¿cuánto más al Señor en una situación de necesidad? Ahimelech le dio los panes porque entendió su necesidad. Sabía que David era el ungido del Señor para ser rey y por lo tanto el Señor lo estaba guiando y sustentando en su providencia para su misión. Él iba huyendo de Saúl. ¿Cómo no apoyar entonces el propósito del Señor? Pero mayor que David es Cristo, quien ha sido el enviado del Padre para ocupar el trono de David, teniendo también una misión en la tierra, y quien está acompañado de sus discípulos que necesitan pan y sustento para la obra que deben emprender. ¿Cómo restringirles el derecho que tienen legítimo a comer del pan? Lo que sí es igual aquí es que era el día de reposo, pero en ese caso ni siquiera había restricción para no comer de los sembrados.
El día de reposo no censuraba esas situaciones legítimas, no desatendía la necesidad. Lo que concluimos aquí, hermanos, de todo esto es que Cristo es superior, Él es el cumplimiento, Él tiene la verdadera interpretación de la ley, su propósito es mucho mayor, y que considerando algunos casos particulares hay excepciones a la regla. Cuando se relata esa historia en Mateo, Él añade una explicación más amplia, y es importante para conocer mejor el contexto. Vaya conmigo a Mateo 12, 5 al 8. Mateo capítulo 12, los versículos 5 al 8. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Noten ustedes que estamos hablando de la misma historia, ¿no? Pero es el relato de Mateo. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí el Señor muestra que los sacerdotes trabajan, y de hecho trabajan mucho en el día del Señor, en el día de reposo, y son sin culpa, porque están haciendo la obra del Señor. Lo mismo pasa con los pastores hoy en día. Los ministros tienen trabajo en el día del Señor, donde todos están reposando de sus obras. Nadie los cuestiona. Sería absurdo que alguien dijera que el pastor está transgrediendo el día de reposo porque está sirviendo al Señor. Eso es absurdo. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y el Señor dice que Él es mayor que el templo. Más allá de todas las prescripciones, ritualidades del templo, está el Señor, que es a lo que apunta todo eso. Y además el Señor muestra lo que desea en todo esto: la compasión, la misericordia, hermanos, no se descarta en el día de reposo. Antes se resalta. Mateo 12:7, en el mismo contexto que estamos mirando ahí, dice: misericordia quiero y no sacrificio. El amor a Dios y al prójimo es la base de la que dependen toda la ley y los profetas. Esta fue la pregunta precisamente y la respuesta de Jesús al fariseo. Mateo 22:36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Pregunta. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, el día del Señor no deja de lado la compasión ante la necesidad. Este era el problema de la interpretación de los fariseos. Ellos no tenían misericordia de nadie, ellos no apreciaban la bondad en el día del Señor, no tenían interés de servir, de ayudar a otros. Y aquí debemos preguntarnos si nos hemos acostumbrado a un rito externo legal sin compasión. Y la pregunta es: hoy en día, hoy, hermanos, ¿nos hemos acostumbrado a ese tipo de ritualidad? ¿Un rito solamente doctrinal y académico? Si solo nos interesa que trasplantemos un modelo antiguo o rígido o frío porque eso es para nosotros lo ortodoxo. ¿Cómo celebramos el Día del Señor? Preguntémonos eso, hermanos. ¿Cómo celebramos? Ahora, no, la pregunta no es mire al otro, al que está al lado, para ver cómo él está celebrando el Día del Señor, porque nos convertiríamos en los fariseos espías. ¿Cómo nosotros estamos celebrando el Día del Señor? Ahora, nuestros contextos son diferentes. Tenemos el culto en la mañana solamente, prácticamente es mediodía. El problema con nosotros no es que le hayan añadido más al día, sino antes es menos, pero nosotros ni siquiera guardamos ese tiempo correctamente. Entonces la pregunta no es si estamos en reunión todo el día, porque hay unos muy ortodoxos que dicen: no, es que tiene que ser todo el día, y sí, podría ser. Sino si a pesar de que solo es mediodía, realmente aprovechamos ese tiempo, si llegamos a la hora señalada, si nos estamos deleitando y gozando en el Señor, si estamos sin afanes, sin las distracciones
comunes de la vida, tecnológicas, entretenimiento, si participamos con toda entrega al Señor y no obligados o cargados. Si unido a nuestra fe tenemos interés y compasión por las necesidades de otros, porque el prójimo está aquí al lado suyo. Si sacamos el tiempo para por lo menos charlar un rato con los hermanos y conocer sus necesidades, y mirar cómo podemos tratarlas también, cómo podemos aliviar el dolor y la tristeza. También sabemos que este es un día donde debemos reposar de nuestras labores. Y hermanos, eso no es opcional. Yo quiero decirles, por más que estemos en este tiempo donde a veces algunos tienen que trabajar, esto no es opcional. No es opcional. Ya vimos la gravedad que tiene el día del Señor si alguien lo quebranta. Por un tiempo tal vez algunos tengan que hacerlo y muchos hemos tratado con algunos hermanos esa parte, ¿no? Porque es difícil y también estamos aplicando la compasión, que es lo que enseña la palabra del Señor, pero no deben acostumbrarse a vivir así, porque yo sé que hay hermanos que se acostumbraron. No es que estén luchando con eso, no es que estén dolidos. Ayer un hermano me decía, me duele en el alma no poderme congregar. Me duele en el alma, porque lo pusieron a trabajar. Fue una situación que él no esperaba. Pero hay unos que se acostumbraron y se deleitan en esa vida y no tienen ninguna molestia. No pasa nada. Pero hay un momento, hermanos, en que se debe tomar una determinación. Ahora, ¿qué hacemos después del Día del Señor? Posiblemente pues compartimos con familiares, amigos, eso no está mal, con algunos hermanos. Pensemos en cómo seguimos sirviendo a otros, adorando al Señor, cómo todo lo que hacemos puede servir para la gloria de Dios, cómo podemos recordar las misericordias y la gracia del Señor. Más allá de la ritualidad también y la hiperactividad religiosa, porque está más allá de eso incluso. Guardar el Día del Señor tiene que ver con el corazón, con la compasión. No sé si hemos pensado en visitar una cárcel o a familias necesitadas. Ahora, no quiero decir que pasar en familia y compartir el evangelio a nuestras familias y ser testimonio a ellos y hablar de las promesas del Señor esté mal. Podemos hacerlo, es una forma también de guardar. Pero para quienes pueden, no podemos obligar al otro, no puedo yo usar mi libertad para obligar al otro a hacer lo que yo debería hacer o quiero hacer o tengo la oportunidad de hacer. Pero qué bueno sería visitar a personas en necesidad, a los huérfanos, a la viuda, al necesitado. Entonces, hablamos de la compasión cristiana. En segundo lugar, el Señor presenta otro argumento. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Primero el hombre fue creado y luego el Señor estableció el día de reposo. Entonces el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no lo contrario. Y esos fariseos habían hecho del día de reposo una cosa esclavizante, era agobiador, era aterrador, era una carga para todas las personas. El hombre era esclavo de las añadiduras que ellos habían hecho. Con eso se muestra que el día del Señor es una bendición para el hombre, es para su bien, para nuestro beneficio, para descansar de las labores comunes, para dedicarnos y deleitarnos en Dios. Es donde se da una pausa a toda la jornada semanal. O sea, es un día de reposo en el Señor para meditar en la salvación de Dios y para celebrarla. Hay un texto que resume esto con mucha claridad en Isaías. Vaya conmigo a Isaías 58, 13 y 14. Y tenga presente este texto también en su mente, en su corazón. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué hermoso. No es una carga, es la libertad y gozo verdaderos.
en donde disfrutamos de un pedacito de cielo y nos preparamos para la plenitud, para la esperanza gloriosa, el reposo del Señor para siempre. Como dice el autor de Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto es solo una señal de lo que vamos a tener por la eternidad, un principio, un pedacito de cielo, un anticipo. Si en nuestro contexto, donde no tenemos añadiduras, donde si es la mitad del tiempo realmente, mediodía que nos reunimos y cada domingo deseamos ajustarnos a la palabra de Dios y exponer y proclamar el Evangelio y la gracia de Cristo, mostrando la gravedad del pecado y la provisión del Señor, ¿por qué tendríamos que sentirnos cargados y obligados? ¿Por qué? ¿Por qué usted va a la iglesia empujado cuando esto es un deleite? ¿Por qué querríamos huir a otro lugar y no estar en el reino de Dios? ¿Habría razón para estar en el culto sin gozo, sin ánimo, si entendemos la salvación? ¿O estar por solo cumplir? ¿Habría razón para llegar tarde o para querer irnos apenas llegamos? ¿Tendríamos alguna razón para no querer servir al Señor? De ninguna manera, hermanos. Lo que pasa es que no hemos entendido, no hemos comprendido quién es el Señor. No hemos comprendido qué es el reino de Dios y su justicia. Por eso no nos deleitamos. Por eso nos apasiona solamente la diversión en el mundo y desearíamos estar en la ciclovía y estar por allá haciendo otras cosas. Porque ese es nuestro deleite. Eso es lo que pasa. No es otra cosa. El día del Señor es una bendición, es un deleite para los creyentes. Y si alguien no está conforme con la gracia de Cristo y con sus misericordias, es porque realmente no ha recibido el Evangelio. Porque desea servirse a sí mismo y ser esclavo de sus ídolos. Y ama a sus ídolos y los ha puesto sobre su corazón. Y esto muestra que necesitan nacer de nuevo. El día del Señor es un pedacito de cielo, un anticipo del reposo eterno que tendremos con el Señor. Si usted no puede permanecer mediodía en el culto y participar con el deleite del servicio de adoración y la recepción de la palabra, ¿por qué espera hacerlo por la eternidad? Donde va a ser para siempre y constantemente. ¿Usted realmente espera por la eternidad lo que no soporta a mediodía? ¿Realmente? Si está en esta situación, vuélvase a Cristo. Suplique al Señor que haga una obra en su corazón y que pueda ver lo que ahora para usted está en tinieblas. Lo que vimos esta mañana. El deleite solo puede venir cuando Dios ha obrado la regeneración en nuestros corazones. De una manera soberana ha despertado nuestra voluntad a las cosas sagradas y nadie puede resistirse a eso. Nadie puede resistirse a eso. Entonces, volviendo al pasaje, los panes de la proposición sirvieron al propósito del Señor en este momento histórico para saciar la necesidad de los hombres. El trigo de los campos suplió la necesidad de Jesús y sus discípulos. Y esto es lo que significa aquí el sábado, ayudar a los necesitados, parte del día del Señor, y es un deleite. En tercer lugar, el Señor concluye diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí es el título divino que aparece en Daniel, el Hijo del Hombre. Jesús fue quien estableció este día en Génesis, el que ordenó cómo se debía observar. Por Él y para Él fue hecho todo. Él es el Señor y amo del universo y su dominio incluye el día de reposo. Esta es una expresión de su deidad, hermanos. El Señor es superior al mismo día de reposo. Si Él ha dado el día de reposo, pero si Él ha dado el día de reposo, Él puede conocerlo y puede regular todo lo que implica el día de reposo, la manera en que se debe guardar. Entonces los fariseos se creían los que mandaban en el día de reposo y ellos habían adherido sus propias normas. Pero el Señor es quien lo ha mandado y quien ha regulado cómo debe ser guardado. Y es necesario explicar que con esto el Señor no estaba degradando la importancia del día del Señor, más bien estaba explicando el verdadero sentido de guardar este día y estaba exponiendo la manera equivocada en la que ellos estaban mandando hacerlo. Hoy en día nosotros guardamos el domingo, el primer día de la semana, y tenemos el tiempo del culto, pero de igual manera no lo hacemos como un pacto de obras.
Y a la luz de Cristo hay diferencias considerables en todo lo que se hacía en el Sabbat. El Señor ha separado un día en 7 para su adoración. Los cristianos nos reunimos el primer día de la semana, tal como lo hacían los primeros creyentes. Fue el día en que el Señor resucitó de entre los muertos. Ahora, hoy en día, a veces ocurre que algunos imponen también ciertas reglas para guardar ese día. Y están por ahí buscando quién se demora más o menos, o quién incluye ciertas cosas o adiciones en el culto. Muchos están buscando el cumplimiento de otros, están censurando y criticando y elevando a dogmas sus propias ideas. Pero el Señor guardaba completamente el día, yendo a la sinagoga, reposando de sus labores comunes, sirviendo al Señor, predicando a los oprimidos y haciendo misericordia a los necesitados, endemoniados, enfermos. Y reposó el Señor de su obra de salvación el primer día de la semana cuando fue levantado de los muertos. Ahora, por su trabajo de sufrimiento vicario, el gran sumo sacerdote obtiene para nosotros el reposo eterno del que hablamos en el libro de Hebreos. Por esa razón, hermanos, este día no puede convertirse en una carga, no puede convertirse en una lista de normas y ritos. Más bien, un cese de nuestros negocios, de nuestras actividades comunes, de nuestra diversión, para honrar a nuestro Dios. Un reconocimiento de dependencia es el día de reposo. Muestra que no es por nuestro esfuerzo que nosotros vivimos, no es lo más importante nuestra labor y nuestra dinámica de trabajo para ser sustentados, sino que muestra que dependemos de Cristo y que todo sustento viene de Él. Incluye la adoración en público, el servicio más que ritual y religioso, y no se excluye la compasión y la misericordia, como hemos visto. Celebramos y estamos anticipando el reposo eterno que nosotros vamos a tener con Cristo. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga y el Señor nos dirija, nos ilumine para guardar su reposo, sirviéndole conforme a la gracia que Él nos ha dado. Oremos.